Buenas tardes a todos. Aquí partimos nuestro ciclo nuevamente con el doctor Danila de estos webinars que le hemos llamado Coviloquios. Y vamos a ver entonces qué nos dicen las cifras y vamos a intercambiar algunas ideas. Stefan. Hola Gabriel, gracias por estar hoy día conversando. Saludos a todas y a todos. En este periodo tan oscuro que nos ha tocado vivir como país, vamos a hacer una presentación o una conversación en realidad, eh, que el objetivo es un poco tratar de desmenuzar o analizar un poco más profundo la epidemia, ya que lamentablemente hay bastante pocos espacios para hacerlo, para conversar e ir al detalle fino, y tampoco se hace mucho en forma pública. Entonces la idea es tratar de explicar esto y conversar los términos más simples posibles para que llegue a mayor cantidad de personas y podamos discutirlo y incorporar las ideas que cualquiera pueda tener. Voy a compartir pantalla ahora para hacer la presentación, y la idea es ir conversando esto más que una presentación. Bueno, yo soy un epidemiólogo clínico, magíster de la Universidad de Chile y además cirujano plástico. Desde marzo más bien dedicado a la epidemiología que a la cirugía plástica, porque están todos los pabellones cerrados. Así que bueno, un poquito para ponernos en contexto, el día 20 de junio, eh, el solsticio de invierno, o sea, el día más corto del año. Y estamos en este momento con una epidemia que lamentablemente tenemos la cantidad de contagios más grande del mundo. En este Perdóname que te gráfico, interrumpa, Stefan. A propósito del solsticio de invierno, los romanos decían que era el día más aciago del año. ¿Ah? Te devuelvo la palabra. sí, en ese día estamos, que se adelantó la fecha astronómica un día al inicio del invierno. Estamos lamentablemente con la epidemia en cuanto a cantidad de casos más grande del planeta. Somos el país con más cantidad de casos acumulados. En este gráfico se ven en un color más claro los otros 25 peores países: Perú, Estados Unidos, Suecia, España, Brasil, Inglaterra, Italia, Rusia, todos estos países que hace 2 meses pensábamos que nunca me iba a estar como ellos. La verdad es que en cuanto a contagios, en casos totales y también en cantidad de contagios diarios, estamos peor que cualquiera de ellos. O sea, podemos ver acá que los otros están bastante más bajos y esto es la tasa ajustada por población. Entonces, es importante que cuando uno quiere comparar, no puede comparar el número, porque si vemos el número crudo de Estados Unidos, claro, es mucho más grande, porque hay que recordar que Estados Unidos tiene una población de cerca de 380 millones de habitantes, entonces no es lo mismo esa cifra que tenemos que adaptarla a la nuestra. Esta es la epidemia que llevamos hasta hoy como país, pero yo más que hablar del país total, porque Gabriel va a hablar más adelante de eso, quiero un poco desmenuzar un poco, ir a las regiones y después principalmente irnos a la región metropolitana. Esta es la epidemia más o menos al día de hoy. Algunas regiones tienen algunos días de desfase de esto, de cómo están. Y vemos que en general el norte de Chile viene con epidemias en alza y el sur viene con epidemias más o menos a la baja. Este es el número de casos diarios, pero si vemos el eje I de cada una de nuestras regiones es distinto. La metropolitana 6.000, Arica 60. Entonces, para poder comparar y ver qué pasa con las regiones, tenemos que ver la tasa. Entonces, la cantidad de casos dividido por la población y multiplicado por algún número, que en este caso son 100.000. Esta es la cantidad de casos por 100.000 habitantes. Entonces, vemos acá región metropolitana con esta tremenda epidemia que tenemos en este momento, que situaciones igual de graves está Tarapacá, Iquique, básicamente mi ciudad natal, a la cual por supuesto tengo mucho cariño y mucho aprecio. Antofagasta también está subiendo a regiones muy altas, y vemos que Arica está empezando a despegar, Atacama, Coquimbo tal vez, Valparaíso, O'Higgins. Lugares que estaban más o menos controlados, Maule, que había tenido este pic, que si vemos acá atrás y volvemos una diapositiva atrás, perdón, se ve aquí este pic grande después que sube y después sigue subiendo. Y regiones en el sur que tienen más o menos controlada la situación,
los ríos, los lagos, Aysén y Magallanes, que aparentemente ya completó y cerró su ciclo epidémico. Esperamos sinceramente que así sea. Esto mismo lo podemos reflejar de otra forma, que es la cantidad de casos activos. Pero para cómo funciona nuestro cerebro, o al mío al menos, hablar de 60 por 100.000 habitantes, uno lo ve, puede ver cuál es pero más grande, más chico, pero como que a mí no me entra mucho en mi cabeza. Entonces yo traté de ponerle una cifra que creo que es más fácil de entender, y está en relación a la cantidad de casos activos, y que dice una de cada cuántas personas está con un COVID activo en este momento. ¿Ya? Esto se saca en relación a los casos activos, y estos casos activos es la sumatoria de los últimos 14 días de la incidencia de casos, menos los muertos o los fallecidos de esos 15 días, y eso dividió y eso está en función de la población. Estefan, un homenaje a nuestros colegas epidemiólogos. Tú tienes una abundante tabla con odds, ¿verdad? Exacto. Exacto. Esto es la chance de que tú te topes con alguien con un COVID activo, o sea, con una persona activa. Y en la metropolitana, en este momento, uno de cada 141 santiaguinos está con un COVID activo. Entonces, eso es una cantidad bastante alta. O sea, si uno se imagina que una persona que tiene que trabajar desde Maipú, por ejemplo, a Santiago Centro, que se sube a una micro, o toma el metro en un vagón cada cuántas personas, lo más probable es que en su trayecto se tope con 1 o 2 personas con COVID. Porque esto, claro, supone que están cuarenteneados estas personas, pero resulta que sabemos que la tasa está subestimada por motivo diagnóstico, por lo que sea. Entonces, ahora, sí hay una aclaración, que la forma de calcular los casos activos que yo hago es distinta a la del ministerio, y la forma que yo los calculo me da una cantidad que es casi el triple de lo que calcula el ministerio, que puede estar sobreestimando, y más adelante vamos a mostrar un video de cómo lo está calculando y por qué hay una diferencia con las cifras del ministerio. Y esto nos da que tenemos, con los colores, que es más fácil ver esta tabla, que tenemos varias regiones en rojo, que lo pongo en rojo cuando tenemos más de una cada 1.000 personas activas. O sea, y es un número creo que bastante grande, y tiene que preocuparnos. Bueno, ¿y qué pasa en la metropolitana específicamente con la cantidad de casos activos? Tenemos esta curva epidémica que está en una aparente meseta en este momento, pero es un poco meseta que está plano, y acá tenemos variaciones entre 3.000 a casi 6.000 casos, o sea, variaciones hasta 3.000 casos por día, que son bastante importantes, y se mantiene en esto, y a ciencia cierta no sabemos si más adelante va a subir, va a bajar o se va a mantener. Entonces quiero volver un poco el tiempo atrás y analizar un poco la curva epidémica de la metropolitana y ver las acciones de salud pública que se fueron tomando en Santiago. Entonces este es el día 3 de marzo en que parte la epidemia, y vemos cómo empieza a subir. El 15 de marzo se decreta el cierre de los colegios, el 18 de marzo se cierran los malls, y esta grilla de acá, cada una de estas líneas representa 14 días. ¿Por qué le puse 14 días? Porque este es el periodo de incubación más o menos del coronavirus, de la enfermedad COVID. Entonces, dado esto, una medida de salud pública toma más o menos 14 días, o sea, 2 semanas en reflejarse en las cifras. Entonces, vemos que esta medida de cierre de colegio, los cierre de los malls, tuvo un impacto. Esta curva que venía así creciendo, no siguió creciendo así, sino que se aplanó. Y luego volvió a empezar a subir, y vino esta cuarentena oriente, que le llamo, que fue cuando entró Las Condes, Vitacura, Providencia, varias comunas con cuarentena, y esta curva se vuelve a aplanar a raíz del 28 hasta el 28 de abril. Este fue el día en que se empezó a acuñar el término de la nueva normalidad, y que claro, si uno veía esta epidemia, que tuvimos esta meseta cerca de 300, 400, 350 casos diarios, y parecía que empezaba a bajar, lo que todos nuevamente teníamos la esperanza de que ojalá así fuera, pero lamentablemente eso no ocurrió. Y ese día que acá se ve esta epidemia como bien grande, cuando lo actualizamos a lo que llamo hasta el 23 de mayo,
puse 23 de mayo porque es el día del cumpleaños de mi madre, así que quise cortarlo en esa fecha. Vemos que esos puntos se pierden y que después empieza este crecimiento exponencial. Vemos que se empiezan a tomar otras medidas, o sea, cuarentena sur, que llamé acá, que fue San Bernardo, el Bosque, 16 de abril, y que más o menos 15 días después se asocia con esta nueva meseta de la curva. Después viene ya la cuarentena de la parte poniente, Santiago, 8 de mayo, y después ya la cuarentena total, que se decreta eh, por ahí por el 15 de mayo. ¿Qué otras cosas fueron ocurriendo? Bueno, tenemos cuando se decretan y qué pasa cuando se levantaron cuarentenas. Se levanta la cuarentena de Providencia, Barnechea, Tacura, Santiago, Ñuñoa, de algunas partes, no toda la región de Ñuñoa, y también hay otros hitos acá que están superpuestos. Y 2 semanas después coincide con una pequeña alza en los casos. Esto es, hay una secuencia temporal, es importante aclarar que aquí no podemos asociar una causalidad de esto, o sea, no podemos decir que producto de que se levanta la cuarentena aumentaron los casos. Vemos que eso coincide más o menos en el tiempo, entre una medida y 2 semanas después ocurre otra cosa, pero no podemos establecer una asociación causal de esto. Y después se levanta la cuarentena en Las Condes y tenemos también que 2 semanas después más o menos comienzan a subir nuevamente los casos hasta que se crea esta cuarentena total. Cuando vemos esto mismo, pasado ahora este odds de encontrarse con alguien enfermo, o sea, la probabilidad que yo pida un caso activo, está acá, aquí está el tiempo, y aquí está en escala logarítmica. ¿Por qué en escala logarítmica? Porque con escala logarítmica las curvas se transforman en rectas. Entonces nosotros podemos ver acá que llevamos una curva, que aquí se ve recta por esta escala, en que íbamos con esta epidemia. O sea, lo que se hizo acá, de estas 40 cierres, claramente tuvo algún efecto. Y después este efecto deja de ser tal, porque hubiésemos seguido con esa recta, pero terminamos con esta. Y esto más o menos coincide con estos aplanamientos de la curva, con estas medidas que se instauraron. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar más adelante? Y acá quiero ser muy claro, y ahí tal vez verás corregir, Gabriel, pero yo al principio, cuando partimos modelando esta epidemia, tenía de alguna forma, pensaba que los modelos nos podían decir qué es lo que de alguna forma predecir el futuro. Ahora creo que, y lo que hacíamos muchas veces era modelar comparándonos con otros países, comparándonos contra Italia, contra Inglaterra, lo que fuera. Yo lo que ahora creo que los modelos, la mayor utilidad que nos dan es para poder tomar decisiones de gestión en base a los cursos posibles que esto podría tener. Y yo quiero aquí modelar dos cursos posibles que podría tomar la epidemia en Santiago. Uno es el mejor escenario posible, y esto es que esta epidemia hubiésemos pasado el pico, o sea, que este es el pico y ya estamos empezando a bajarlo. Y otro que el pico se va a producir en un par de semanas más. ¿Ya? Entonces, esta línea roja representa un modelo logístico basado en la epidemia actual de Santiago y que toma como punto más alto este pic y que después empieza a bajar. Insisto que eso no necesariamente puede ocurrir, pero quiero analizar qué es lo que pasaría si es que eso ocurriera. Si es que eso ocurriera, la cantidad de fallecidos que tuviéramos en la región metropolitana pudiese alcanzar cerca de los 9.000 personas fallecidas, ¿ya? Que es una cifra bastante ominosa. ¿Cuáles son los intervalos de confianza que nos dan estas estimaciones? Bueno, que vamos a terminar la epidemia en Santiago con cerca de 220.000 contagios totales, y que puede ir de 214 a 226, o sea, bien estrecha la estimación. Y con los fallecidos, afortunadamente, la estimación es bastante más amplia y menos precisa, y que nos da que en la metropolitana, recordemos que esta la metropolitana, puede ir de 4.800 hasta 12.000. Y que ojalá esperamos que sea más cerca de los 4.800 que más cerca de los 8.000 o 12.000. Pero esta es la cantidad. Esto no es un modelo SAIL, esto es la estimación directa de los parámetros, por si acaso. Parece un modelo SAIL, pero no, porque estima los mismos parámetros, pero la forma de hacerlo es distinta. Estefan, Pero, ¿sí? sí, una aclaración. Yo creo que estamos tomando caminos bien similares para modelar la epidemia, dado que
tenemos datos confusos como para estimar un modelo susceptible a infectados recuperados, da, digamos, el cambio de definición de recuperados, etcétera, etcétera. Entonces, seguramente nuestros auditores, nuestros videntes, van a, van a preguntarse si esto corresponde necesariamente a un modelo SIR. La verdad es que no, sino que las formas son bastante parecidas. ¿Mm? Estamos tratando de estimar el modelo serie susceptible, enfermos, recuperados y fallecidos. Acá yo estoy estimando la cantidad de fallecidos por un modelo logístico, ¿ya? Y el modelo logístico tiene algunas cosas que pueden ser un poco benignas, porque, o que pueden subestimar tal vez la forma real de la epidemia, porque asume que la epidemia baja con la misma velocidad que sube. La velocidad que la conocimos, que ha venido subiendo, la conocemos, eso no es una incógnita, pero es una incógnita que es lo que va a pasar de aquí en adelante, si va a bajar esto. Y recordemos que esto es en este momento el mejor escenario posible. El problema es que si vemos las curvas epidémicas de otros países, Italia, por ejemplo, Inglaterra o el Reino Unido, España, Francia, Bélgica, Alemania, las curvas bajan más lento de lo que suben. Y hay un tipo de función, ¿no? de ecuaciones diferenciales, que se llaman los modelos tipo Gompers, en que precisamente tratan de dar cuenta de este problema, es que la velocidad de descenso es menor a la velocidad con que subió la epidemia. Y si nosotros modelamos la epidemia de Santiago de esta forma, llegamos a esta curva, en que pareciera no verse tan distinta de la otra visualmente, pero la cantidad de casos totales es bastante más ominosa. ¿Qué pasa en este caso con esta curva tipo Gompers? Si tratamos de modelar los muertos en base a esto, nos da que llegamos a cerca de más de 9.000 casos, y esta predicción es un poco más estrecha, esta estimación, en caso de la cantidad de fallecidos que pudiese haber, y nos da que la cantidad de contagios totales pudiese ir entre los 479.000 hasta los 650.000 solo en la metropolitana, y la cantidad de fallecidos cerca de los 9.500, y que pudiese apuntar entre 8.700 a 10.000 y algo, solo en la metropolitana. Y vemos que la cantidad de tiempo que pasaríamos con esta epidemia sería bastante más larga. O sea, pensemos que la cuarentena de la metropolitana vino por ahí por el 15 de mayo, que no está por acá, y cuándo estaríamos similares a esto, recién a mediados de agosto. O sea, eso es el impacto de que si no tomamos medidas de que esto poder extinguirlo lo más rápido posible. ¿Qué pasa con la cantidad de camas UCI ocupadas de la región metropolitana por casos COVID? Esto es, ojo, que es la cantidad de camas UCI ocupadas por COVID. Sabemos que hay cerca de 300, 400 camas UCI que se ocupan por motivos no COVID, infarto, cáncer, accidente de tránsito, otras causas que requieren UCI. Y vemos que viene así, muy en ascenso también exponencial. Y esto, si nosotros hacemos una regresión y regresionamos la ocupación de camas UCI en base a los casos incidentes, vemos que se correlacionan bastante bien con casos 90% de determinación de un modelo. Entonces, para modelar cuáles son los posibles cursos de las camas UCI a futuro, los regresiono en base a las estimaciones, ya sea la logística o ya sea la tipo Gompers. ¿Y por qué si nos vemos esto? En azul vemos acá la curva epidémica en la metropolitana, y acá en púrpura vemos cómo van las camas UCI. Y vemos que va siguiendo casi como que fuera la media móvil de la incidencia, o sea, en forma bastante precisa, con algún desfase, eso sí. Si nosotros moviéramos esta curva un poco más adelante, nos da que probablemente esta meseta que se ve acá es esta meseta que estamos viendo acá. Y esta alza que estamos viendo acá está empezando a obedecer estos días que empezamos a pasar los 5.000 a 6.000 casos. O sea, lamentablemente, lo peor en las UCI está por venir. Todavía no llegamos al peor momento de las camas UCI, y eso probablemente va a venir durante esta semana entrante y la que sigue. Y aprovecho de mandarle un saludo y un reconocimiento
muy encarecido a todo el personal de salud, desde el jefe de la UCI hasta la persona que recibe, el portero que recibe a los pacientes en la urgencia, porque el trabajo que están haciendo realmente es encomiable. Bueno, ¿qué podría pasar con esta curva epidémica? Recordamos que tenemos estas dos posibles curvas de la epidemia, y esto es lo que podría pasar con las camas UCI. O sea, en el mejor escenario posible, podríamos estar bajando de los 800 cupos UCI, que es como la cantidad de UCI que habían antes de la epidemia, por ahí entre mediados de julio y más probablemente cercano a finales de junio, o sea, perdón, finales de agosto. O sea, ¿y por qué es importante tener esto en cuenta? Porque es muy frecuente escuchar, ojalá que esto se acabe, que se acabe pronto, y los casos lamentablemente no se van a extinguir, que de un día para otro se corten y bajen a cero, sino que van a bajar con esta forma. Incluso en el mejor de los escenarios, si bajaban con esta forma, nuestras UCI recién se van a empezar a vaciar alrededor de agosto, y poco probable que antes. Entonces, estos son como los escenarios posibles que se nos pueden venir encima, y creo que son datos importantes para la toma de medidas de salud pública. O sea, que en ningún caso esto nos va a venir pronto. Hay una tremenda cantidad de patología quirúrgica rezagada, tanto benigna como oncológica, porque requieren camas UCI, y por supuesto que todas esas personas, esta carga sanitaria, necesita resolución de algún tipo. Entonces yo creo que la resolución de esto va a tener que venir porque estos pacientes se vayan a operar en lugares donde la epidemia está más chica y puedan tener salida UCI. Porque tenemos ya que empezar a poner en la balanza temas de pacientes con cáncer, por ejemplo, un cáncer de vesícula, un cáncer que requiere una cirugía mayor, que necesita uso en su postoperatorio, que es probable que ese cupo en UCI no pueda existir en Santiago hasta septiembre. Entonces, y pacientes que están perdiendo esta ventana de oportunidad de una cirugía terapéutica, que es complejo poder ofrecer un horizonte, y vemos que en el mejor de los casos este horizonte no está muy cerca, sino que está un par de meses más adelante. Entonces creo que estas son medidas importantes que si bien está todo Chile y todo el personal de salud enfocado en los problemas COVID, estamos acumulando una tremenda carga de enfermedad no COVID que está postergando producto de esto, y eso también es un problema sanitario importante que sabemos que son otras de las consecuencias nefastas de la epidemia. Eso es lo que quería presentar y que comentáramos y conversáramos, Gabriel. Yo te voy a contar que el jueves pasado fui invitado a dictar una charla para los becados de pediatría de la Universidad Católica, y les preparé una presentación de cómo se estaba portando la epidemia en Chile. Y quiero compartir mis resultados porque tienen, yo creo que solamente unas pequeñas divergencias en términos metodológicos. Tú has hecho hablar a los datos en los modelos, y yo tomé una opción de forzar un poco los modelos. Ya, perfecto. Pero interesantemente, creo que a la larga vamos a compartir resultados. Déjame buscar esta presentación y comparto pantalla. Dale. Bien, fíjate que esta presentación, como te contaba, la di recién el jueves 17 de junio, y lo hago porque tú usas para suavizar, digamos, las variaciones de la cifra epidémica, la media móvil. Yo hice algo un poco distinto porque, dado que en general, digamos, ahora tenemos como costumbre que los días lunes hay pocos muertos porque nos dicen que el registro civil no inscribe los fines de semana, etcétera, etcétera. Entonces mi modo de suavización es distinto, sino que yo colapso la data a
una vez por semana, o sea, alargo mi unidad de tiempo. De modo tal que ese es mi estilo de suavizar las curvas epidémicas, por supuesto las observadas. Para lidiar con estas diferencias tan grandes de que un día hay 20 muertos, el otro día hay 200, y suman 10.000 Efectivamente. casos más o 30.000 casos más, etc. Entonces mi opción es alargar el tiempo observado, digamos. Mirar de más lejos. Mirar de más lejos. Fíjate que este cuadro o esta diapositiva completa la saqué del reporte epidemiológico que publica el Ministerio de Salud. Este es del día 16 de junio del presente año, y esta es la distribución etaria del número de contagiados. Al 16 de junio teníamos la cifra reportada de 179.430 notificados. Y en este sentido quiero hacer la precisión en el lenguaje, porque son la gente que nos han sido reportadas como enfermos, y Exacto. a estas alturas no sabemos cuántos tenemos sin reportar, sin conocerlo. Entonces, clásicamente lo que tenemos es lo que ya todo el mundo sabe, que los contagios se están concentrando en las edades medias de la vida, ¿no es cierto?, particularmente entre los 15 y los 60 años. Fíjate que mi interés para poder modelar, como yo te decía que yo esforzaba las asíntotas, y en tu caso lo que haces es dejársela al modelo de Gomper que busque su asíntota, ¿no es cierto? Exacto. Yo tomé este camino distinto de mirar, digamos, o de intentar estimar el número posible de contagios que podrían haber. Ahora, bueno, si tú te fijas, este es el crecimiento de la epidemia que hemos tenido desde el 3 de marzo, que yo le llamo semana cero a la semana que se inaugura ¿no es cierto? Y por supuesto vemos que este crecimiento sigue siendo exponencial, pero se suaviza por el efecto semana. Lo mismo me ocurre con la curva epidémica observada. Aquí tenemos las concebidas mesetas. Por supuesto que observamos los mismos hitos que tú también representaste en tus diapositivas anteriores, ¿no es cierto? Pero la única diferencia entonces es que yo elimino un poco estas variaciones mirando un poco más lejos, como tú dices, y eso. Entonces, fíjate que hice lo siguiente. A la proporción de contagiados, ¿no es cierto? A la proporción de contagiados le apliqué la población de Chile como quien ajusta una tasa, digamos. Ya, perfecto. Entonces, llego a que el número probable de contagios, ¿no es cierto?, por rango etario, me va dando, en el caso de 0 a 4 años, 20.752, 16.610 en el rango de 5 a 9 años, y así sucesivamente. Entonces, así logro estimar que la cantidad probable de contagios que nosotros tengamos en esta pandemia sea de 1.301.145. O sea, digamos 1.300.000 contagios. Esta cifra... Le dejamos a lo Bolsonaro, con lo Trump. Claro. Sí. Efectivamente. Ahora, fíjate que esta cifra, como bioestadístico, digamos, o sea, como calidad de estimación, me deja relativamente tranquilo, porque hace más o menos 3 semanas participé en un foro con la doctora Jimena Aguilera, y ella me comentaba que en la epidemia del H1N1 del año 2009,
que en realidad no tuvimos grandes medidas de salud pública, salvo la vacuna, etcétera, 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 pero efectivamente en ese caso, en esa época el virus circuló, digamos, no, la experiencia de las cuarentenas no las teníamos, y según ella, esa epidemia dejó 2 millones de contagios. Claro. 1.300.000 me parece razonable, porque en realidad ya sería hacerse el harakiri, pensar, digamos, que todas las medidas que se han tomado no tengan ningún efecto, digamos. ¿Ah? Y otra cosa importante es que aquí para personas que han escuchado, porque con esa cifra inmediatamente muchas personas probablemente van a decir, pero ¿cómo tanto? Es importante pensar que esos son los contagios, que no es lo mismo que casos notificados o casos positivos. Efectivamente. Los modelos que yo hice están basados al caso positivo, pero sabemos que estos casos positivos subestiman la realidad. Y aquí quiero ser bien responsable con lo que digo de subestimar realidad, que no estoy diciendo que alguien oculte cifras, sino que subestiman la realidad por muchos sesgos que parten desde desde que hay casos asintomáticos, desde que hay personas que se sienten con pocas molestias o sienten molestias como un resfrío común y deciden no consultar, a los que consultaron y el test salió negativo, porque recordemos que la PCR tiene sensibilidad 50%, eso quiere decir que sale positiva solo en la mitad de los enfermos. En la otra mitad de los enfermos sale negativa. Entonces, tu cifra me parece a mí bastante plausible, porque si uno ve que la subestimación de casos es la mitad, o sea, si estos casos positivos son la mitad de los casos que realmente hay, por el tema de la PCR, este 50%, es bastante similar a lo que yo modelaba con la Gompers recién, que sería el doble de lo que yo modelé. Efectivamente. Fíjate que en abril teníamos una cifra bien dispar en términos de la proyección de fallecidos. Sí. Nuestros estimados seguidores deben saber que en esa época Estefan era tremendamente optimista con esto y yo no mucho. Y fíjate que en esa época yo hablaba de que esta tragedia nos podía llevar a 10.000 muertos. Pero hoy día te doblo, porque fíjate que en esa época habían una letalidad media de más o menos 0,8%. Exacto. Hoy día tenemos una letalidad del 1,87%, y si esa letalidad se la aplicamos a este 1.300.000 de contagios, podríamos esperar 24.000 muertes. Bueno, para quienes nos siguen, esta es la fórmula del modelo logístico o de la forma de crecimiento logístico que tiene una epidemia que Estefan mencionaba adelante, ¿no es cierto? Que en el caso de mis modelos, el N vale 1.300.000 cuando quiero estimar el número de casos acumulados, y vale 24.331 cuando quiero estimar el crecimiento de los fallecidos. Una vez que uno tiene estos valores predichos a través de este modelo de números acumulados, obviamente que haciendo las diferencias sucesivas de estos valores, vamos teniendo la estimación de los casos incidentes. Fíjate que en el caso de el número de casos acumulados, ¿no es cierto?, yo consigo un ajuste del orden del 99,7% con esta ecuación de estimación, y lo importante es que los casos acumulados por semana me van siguiendo casi sin error el camino señalado por esta curva logística, ¿no es cierto?, cuya asíntota yo la obligo a este 1.300.000, por supuesto.
Y cuando calculo la curva epidemiológica a partir de los datos estimados por el modelo logístico, encuentro esta curva logística que, a diferencia de lo que mostraba Estefan a partir de una Gomper, la única diferencia es que esta curva es más simétrica. Sin embargo, empezamos a coincidir en algunos hechos notables. Por ejemplo, que el pic se va a producir probablemente durante el mes de julio, probablemente a mitad de julio, y que la epidemia podría pasar a ser historia, tal como tú dices, probablemente a finales de octubre o incluso en primeros días de noviembre. Probablemente que en el transcurso de septiembre ya tengamos pocos casos, no ausencia de casos, y a esas alturas a lo mejor esos casos podrían estar más contenidos, digamos, contenidos en términos de una especie de trazabilidad, ¿no? O sea, acá, como para decir en términos simples, si hacemos las cosas de aquí en adelante como país muy bien, muy bien, podríamos pensar en tal vez celebrar nuestras fiestas patrias el 18 de septiembre. Sí. Solo si lo hacemos muy bien y logramos de alguna forma cambiar este destino. Fíjate que lo que a mí me mantiene más bien pesimista es que, dado todos los esfuerzos a los cuales se ha sometido, digamos, el sistema de salud y se ha sometido al pueblo de Chile, particularmente al pueblo de Santiago, la epidemia ha resultado ser demasiado porfiada. Bueno, cuando hacemos el mismo ejercicio con los fallecidos, ¿no es cierto? Tenemos de nuevo este crecimiento exponencial de fallecidos y una curva incidente que, de nuevo, estamos en el crecimiento exponencial de la curva y no tiene ninguna gana de ceder, digamos. O sea, que tengamos esta pequeña diferencia de fallecidos entre la semana 15 la semana 15 que llevamos de epidemia y la 14, esta es lisa y llanamente, digamos, una variación que es completamente explicable por la naturaleza del fenómeno. No nos vamos, Y está lo que no vamos a hablaron pensar que hoy, venimos bajando, ¿no? el doctor Arauz, que mencionaron hoy que se iban a, no me quedó claro si iban a agregar o la cuenta real iba en 7.000 y no en 5.000. ¿Escuchaste eso el día de la mañana? Sí, sí lo escuché. Entonces ahí tu barra de la semana 14 va a crecer. Sí, claro, claro. Y vamos a recuperar, digamos, este crecimiento exponencial, por supuesto. ¿Mm? Fíjate que en el próximo coviloquio podríamos volver a referirnos a este gráfico que tiene el valor descriptivo nomás, po. Exacto. Bueno, fíjate que entonces, si modelamos este asunto con el mismo crecimiento logístico obligando a la asíntota de 24.300 muertos, logro un R cuadrado del 99,5%. Aquí está el gráfico de cómo están siguiendo los puntos observados, la curva de crecimiento logístico. Y aquí viene la cuestión asiaga de nuevo, que la curva de incidentes fallecidos se ajusta bastante bien a la teórica, de nuevo en un pic que estaría marcado en la mitad de julio, donde probablemente el reporte va a ser del orden de los 3.000 muertos por día. Esta diapositiva quiero que la discutamos bien porque es netamente descriptiva, Estefan. Fíjate que cuando la epidemia comenzó, se había instalado en nuestro consciente de que desde el momento que se notificaba el caso,
pasaban 2 semanas para que el caso se agravara y luego pasaban de 3 a 4 semanas para que el caso terminara en una consecuencia fatal. ¿Te acuerdas de eso, verdad? Exacto, sí. Pero fíjate que a partir de mayo, te diría yo, segunda semana de mayo, esta historia cambió. Y lo que te muestro aquí es la correlación de los casos incidentes. Aquí detrás no hay ningún modelo, esto es correlación de casos observados, te lo vuelvo a repetir. Sí, 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 estadística descriptiva. Exactamente. Una Pero asociación fuiste netamente desfasando el lag este que estamos correlacional conversando, sí. y descriptiva. Entonces, correlaciono el número de casos incidentes con los fallecidos incidentes sin tener ninguna semana de rezago. Luego rezago la serie de fallecidos 1 semana, 2 semanas, 3 semanas y hasta un mes. Y hacemos esta correlación y observamos muy tristemente que la mayor correlación entre casos incidentes y fallecidos se produce con los fallecidos incidentes sin rezago. O sea, que en la realidad actual de la epidemia, los fallecidos no están llegando a la atención hospitalaria o no alcanzan a llegar, no alcanzan a recibir atención hospitalaria o bien no alcanzan a subir un peldaño más allá de la urgencia. ¿Mm? Eso se correlaciona bastante con lo que yo conversaba con colegas de la emergencista y colegas de la UCI, en que hay gran cantidad de pacientes hospitalizados o ventilados en la misma urgencia, y que efectivamente muchos no alcanzan a subir muy grave a la UCI. Y además creo que tiene que ver con otro punto más, que es que actualmente, porque sabemos la cantidad de PCR que se notifican positivas al día, pero no tenemos clara la cantidad de test que se toman al día. Así es. Entonces, probablemente, y aquí yo voy a especular, probablemente en abril lo que teníamos era en esta semana entre las 7 y las 12 que tú muestras, que se ve que empiezan a subir la incidencia y empieza a subir la mortalidad de forma paralela, con distinta escala por supuesto, pero en forma paralela, porque la fecha en que se tomaba la PCR se notificaba pronto porque no había cola. Pero ahora que la persona parte síntomas, se demora más en consultar y probablemente, como hemos sabido, esta PCR además se demora más en procesarse. La fecha en que se entregue ese resultado positivo ya es muy cercana al día 10. El día 10 del COVID, desde que el paciente parte del síntoma, es un día importante en que marca tu evolución en general. Si tú, en general, la mayoría de los pacientes que se agravan es el día número 10 desde que parten los síntomas. Entonces, si tú decidiste ir a tomarte, o pudiste, por el motivo que fuese, tomarte la PCR cuando ya llevabas 6 días con síntomas, te la tomaron, y ese examen se demoraba en notificar 5 días, en procesarse, resulta que va a notificarse, y tu día peor fue el 10, que caíste a la UCI, y falleciste 24 horas más tarde, se va a notificar como positivo el mismo día que estás falleciendo. Claro. Entonces, de alguna forma eso refleja la saturación de los servicios de salud, la saturación de los laboratorios, y se va asemejando lo que esta descripción que tú haces muy bien es muy consonante con lo que se está observando en la realidad de los hospitales y los centros de salud de Chile, tanto públicos como privados. Mm. Y fíjate que esto entonces pone de realce que me parece que es de vital importancia la cifra de fallecidos que está entregando el registro civil para tener noción de cómo está azotando la pandemia. ¿Eh? Exacto. Y es muy importante que esa cifra se precise muy bien, porque
una cosa es hacer un cruce de datos de alguien que muere y alguien que tiene COVID, pero esa persona puede no necesariamente haber muerto de COVID. Porque te pasa yo COVID positivo y tú estás en accidente de tránsito 2 o 3 semanas después, eso no significa que tú te moriste por el COVID, mueriste por Efectivamente. tu accidente de tránsito. Em, Entonces es una cifra muy relevante de precisar con el mayor detalle posible, y que requiere un esfuerzo tremendo del gobierno, tanto este organismo, el DEIS y lo que sea, como el médico que llena este certificado de función, digamos, porque si el paciente, hemos visto que hay muchas manifestaciones de COVID y no todas son respiratorias. Hay encefalitis, pancreatitis y produce fenómenos trombóticos. O sea, hace Ujú. poco lamentablemente supimos de un alcalde que falleció de un infarto, ¿cierto? Sí, Eh, claro. Posterior a haberse recuperado de un COVID. Bueno, ¿y cómo no sabemos que ese infarto eh, fue gatillado por el mismo COVID, por esta misma enfermedad, por este estado protrombótico que te hace ser más coágulo? Hemos escuchado reportes de personas que hacen infarto en las manos, o sea, que se trombosan dedos o tienen fenómenos isquémicos de otras partes del cuerpo. Entonces, es un tema muy complejo de precisar, pero vale la pena todo el esfuerzo posible por poder saber muy bien estas cifras, eh, y no por un tema netamente académico, sino porque esto se permite tomar decisiones a futuro, las semanas que vienen entrando. Es por eso que estos datos son relevantes, para poder tomar decisiones y hacer gestiones en base a eso. Así es. Oye, esto, estos son las últimas 5 semanas. Eso es como tu R0 de la semana, ¿cierto? Tu R efectivo. Efectivamente, este es mi R efectivo. Ujú. ¿Ah? Eh, y se ha portado harto mal, pues, ¿ah? Sí. Porque mira, como de la semana 12 o de la 11 a la 13, venía bajando, y cómo se recupera en la semana 14. Ahora yo creo que con la avalancha de casos probables y todo este asunto, Se va a disparar de cuando nuevo. finalicemos la semana 15, esto se va a volver a recuperar. Eh, ¿Qué opinión te merece a ti? Porque muchos colegas o personas me preguntan por el R0, el R0, la importancia del R0, y siempre lo que les he contestado es que para mí el R0 es como un dato retrospectivo, pero en lo que hemos visto es que el R0 se pasea desde el 2 punto algo hasta el 0 punto algo, cuando tuvimos este pequeño descenso de la epidemia. Entonces, no me sirve mucho a mí para modelar ni para hacer cosas, salvo muy, muy, muy gruesas. No sé qué te parece a ti. Mira, desde el punto de vista de la proyección, yo creo que lo único que sirve es para saber cómo va a estar la epidemia en el periodo siguiente. Sin Claro, embargo, no sé, problemas. pero ¿sabes qué? Yo a este número le rescato algo, que, que este número tiene una capacidad de alfabetización para la gente. Claro. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de explicarlo en medios masivos, ¿no es cierto? Eh, la gente podría tener una percepción cuantitativa del riesgo. O sea, podría saber efectivamente el cómo vamos, porque me parece que la cifra monstruosa de casos nuevos, de casos acumulados, fallecidos acumulados, a estas alturas nos parece una cifra abrumante que cuesta inteligir, fíjate. Claro, es lo que yo traté de dar vuelta a los números con este odds de casos activos por región, de hacer un O sea, número que te des cuenta que uno de cada 140 centellinos está con COVID. O sea, que si tú yo sales a creo, la calle, te paseas, te subes a la micro, lo más probable es que te topes con alguien con COVID. O sea, así de frecuente es el problema que estamos teniendo. así es, pues. O sea, o de cada 100 personas infectadas, digamos, van a reproducir a la semana siguiente 120, que
que es un poco instalar el riesgo. Si yo creo Sí. que eso es lo que nosotros deberíamos entrar a discutir, porque yo tengo la sensación de que no puedes, no puedes seguir insistiendo con intensidad de cuarentena. Yo tengo la sensación que eh, agotamos la efectividad, la eficacia de la cuarentena. Yo creo que aquí hay que virar a una fuerte campaña comunicacional no trivial. Yo creo que hay que alfabetizar a la población acerca de esta epidemia. Que todas las personas entiendan el riesgo real que se están exponiendo ellos y a sus seres queridos al poder contagiarlos. Así es. Porque en esta realidad de cuarentena, están las personas que le hacen caso a la cuarentena y personas que no le hacen caso. Claro. Y dentro de eso de no hacer caso, hay un grupo que no hace caso o que no puede hacer caso por un tema de vulnerabilidad social, ¿cierto? Que resulta que está en su casa, pero no tiene cómo, dicen, no, pero compre para una semana, pero no tiene los medios económicos para abastecerse por una semana, entonces le resulta imposible seguir estas instrucciones, esta indicación. Y que eso, por supuesto, un grupo, un segmento de la población al que el gobierno debe apuntar muy fuerte en forma de ayudarlo para que pueda hacer una cuarentena efectiva. Y ahí la labor de los alcaldes, de haber mapeado dónde son, cuántos son y cómo se llegan a ellos. ¿Ya? Pero tenemos un segmento de personas que salen a la calle porque no les importa el riesgo. Porque no es que necesiten salir a trabajar, pero salen porque quieren salir nomás. Y resulta que este grupo de personas está haciendo que la cantidad de muertos se vayan a contar por miles. Entonces, y ahí las estrategias de tratar de contenerlo, ya sea por la educación, ya sea por medios punitivos que se están buscando, eh, pero creo que hay que hacer todo lo posible. Por ejemplo, Italia tenía la pena por saltar la cuarentena eran hasta 9 años de cárcel. O sea, las restricciones punitivas eran altísimas. Eh, yo tuve que ir a hacer un trámite al banco ayer eh, y me topé, yo vivo en Las Condes, tuve que ir y fui caminando, me topé con muchas personas sin mascarilla, personas, eso me diría, entre 30 a 40 años. No unas 4 o 5 personas que estaban sin mascarilla, sin contar los que iban con la nariz afuera, digamos. Entonces, lamentablemente, creo que esas personas nunca han estado en una UCI, ni han visto lo terrible de estar ahí, de tener esta enfermedad, o un familiar de ellos que les toque esto, que es una realidad terrible, que ven todavía como un escenario, algunos como lejano, como que a ellos no les va a ocurrir. Y la verdad es que sí les va a ocurrir, porque el virus no distingue si usted es rubio, negro, gordo, flaco, alto, el virus se le da lo mismo, lo va a atacar igual. Y claro, hay grupos de más riesgo, pero al final han muerto de todo, desde niños hasta ancianos. Entonces, en la medida de que esas personas, como bien dicen, no entiendan que se pone en riesgo severo ellos y a toda la población, y dejen de salir porque el gobierno, por muy fuerte que sean las medidas punitivas, no puede estar en todas las esquinas fiscalizando, es imposible. No hay tanto personal, no hay tanto ni guardias, ni carabineros, policía, militar o lo que fuera, no existe. Entonces, un escenario complejo. Y el tema, como conversábamos antes, de esta alternativa en Santiago de terminar con 5.000 muertos, terminar con 12.000 muertos en Santiago, va a depender netamente de lo que haga este grupo que no le hace caso a la autoridad, y no por necesidad económica, sino simplemente porque no le interesa, porque no lo entiende, o lo motivo que fuere. Y ese grupo que de alguna forma hay que caracterizar y poder impactar. Así es. Oye,
Nos comprometemos entonces para un próximo coviloquio. Ya. Un abrazo Saludos a grande. todos. Un abrazo. Chao. Chao. Cuídate.